Bienvenidos a su canal Analizando con Israel Molina. En esta ocasión traemos un nuevo Así Inició. Vamos a hablar de nada más y nada menos que Alex Campos. Te invito a que te quedes hasta el final porque vamos a hablar de 3 lecciones importantísimas que sacamos de la vida de Alex Campos. Edgar Alexander Campos Mora nació el 10 de septiembre de 1976 en Bogotá, Colombia. Una familia muy disfuncional. Sus padres se conocieron y 2 meses después de conocerse se casaron. Lógicamente, esta falta de conocimiento el uno del otro generó muchos problemas en su familia, lo que terminó lamentablemente con el matrimonio de esta pareja, dejando a 4 hijos sin padre, ya que el padre no solamente se separó de su mamá, sino que desapareció completamente, dejando a sus hijos abandonados. Esta situación lógicamente generó muchos problemas económicos en la casa, ya que el padre era el principal proveedor. Su madre sufrió mucho esta situación y en un momento tomó una mala decisión y fue la de suicidarse. Gracias a Dios, Alex Campos y su hermano pudieron evitar que ella se suicidara, aunque lamentablemente tuvieron que presenciar ese momento que no fue nada agradable para ellos. La niñez de Alex Campos no fue nada agradable, ya que no solamente criarse sin su padre, sino que teniendo 6-7 años se descubre en su ojo una enfermedad, salió una catarata que cegó la visión de su ojo derecho, la cual lamentablemente, a pesar de que se hicieron todos los esfuerzos, su madre lo llevó hasta donde una bruja, porque lógicamente no eran cristianos en ese tiempo. Lamentablemente no pudieron salvarle la visión de su ojo derecho, por lo que solamente puede ver de su ojo izquierdo. A causa de la mala situación económica, él y su madre y sus hermanos tuvieron que mudarse con sus abuelos. Allí comenzaron a asistir a la iglesia con sus abuelos. Esto fue un punto luminoso en la niñez de Alex Campos, pero lamentablemente por la situación económica tuvieron que cambiarse de iglesia y comenzar a asistir a una iglesia más cerca, ya que la anterior tenían que irse en transporte. Pero Alex Campos se había encariñado con esa iglesia porque ahí ya tenía amigos y jugaba, y quiso seguir yendo a esa iglesia. Y lo que hacía era que, según cuenta él, se montaba por detrás en los autobuses y así no tenía que pagar, lo hacía escondido y así podía ir y venir a la iglesia. En este tiempo en la iglesia él se convirtió en el que aseaba la iglesia, en el que limpiaba la iglesia, colaboraba con quien oficialmente lo hacía. Y él cuenta que en medio de esos tiempos en los que limpiaba la iglesia veía a los muchachos del ministerio de adoración ensayar y eso le gustaba. Ahí comenzó a llamar su atención por la música, tanto así que cuando se iban los del grupo de adoración se subía al escenario y comenzaba a tocar los instrumentos. En estos tiempos Alex Campos de alguna manera veía un aliciente con toda la situación que estaba pasando en su vida. Ya siendo un adolescente asistiendo a esta iglesia, veía como que las cosas de alguna manera tomaban un poquito más de orden. Había encontrado un lugar donde refugiarse, donde sentirse seguro, donde alejar su mente un poco de todo lo que implicaba no tener padre, porque aunque su padre estaba vivo, él no lo veía, su padre lo había abandonado. También consiguió un trabajo con un hermano en la iglesia que vendía empanadas en el culto y le pagaba también un dinerito con el cual podía usar el bus y podía ayudar un poco en su casa. Pero lamentablemente esta felicidad duraría poco, ya que él tenía que irse a la casa de ese hermano los sábados en la mañana, amanecer allá para salir a las 4 de la mañana el domingo para poder vender las empanadas. Lamentablemente este hermano, luego de la segunda semana de él estar amaneciendo allá, abusó sexualmente de Alex Campos. Imagínense ustedes el trauma que generó en la vida de este adolescente. Un adolescente que viene de una familia destruida, disfuncional, con una madre que se quería suicidar y ahora va a la iglesia, se siente bien en la iglesia y mira lo que le sucede. Él no dijo nada, fue a su casa. El abusivo le dijo que se estuviera tranquilo, que eso era normal, que todos los padres le hacían eso a sus hijos. Mira tú qué estrategia tan despiadada utilizó este
Señor para que Alex Campos se mantuviera en silencio. Como él no tenía padre, no se había criado con su padre, tal vez pensó que él tenía razón en lo que le decía. Siguió trabajando con este señor alrededor de 4 semanas más. No dijo nada en su casa. Lamentablemente esta persona siguió abusándolo durante esas semanas, unas 3 o 4 veces más, hasta que él decidió simplemente no volver ni a la iglesia ni volver a trabajar con este señor. Esto lógicamente le frustró muchísimo y creó en él una especie de resentimiento contra Dios, ya que él se sentía seguro en ese lugar y lamentablemente mira lo que le sucedió. Su padre biológico lo había abandonado y él se sentía también abandonado por su padre espiritual, que era Dios. A pesar de que él en la iglesia no tenía una relación tan profunda con Dios, apenas era un adolescente que estaba conociendo las cosas de Dios, esto le generó este resentimiento. Tiempo después, en un grupo de fútbol en el que él estaba, ellos comenzaron a ir a otra iglesia y poco a poco él comenzó a acercarse una vez más a la iglesia con sus amigos. No tanto por Dios, sino más por estar con los amigos, compartir con los amigos. En esta iglesia organizan un campamento de jóvenes al cual él y sus amigos se anotaron para ir, ya que había piscina, se iban a jugar fútbol, había muchas actividades llamativas para un joven como él, un adolescente. Lo que él no sabía era lo que le esperaba en ese campamento. Estando allí, en una de las charlas que trataba de sanidad interior, la expositora comenzó a dar la siguiente palabra: en este lugar hay un joven que fue abusado sexualmente y se siente rechazado, se siente excluido, se siente mal y necesita sanidad. Automáticamente él escucha estas palabras, toda su atención se fue hacia esa persona, ya que él dijo: óyeme, pero ella está hablando de mí, las cosas que ella está diciendo me aplican a mí perfectamente. La persona muy sabiamente dijo: no vamos a preguntar quién es, simplemente vamos a orar por esa persona para que Dios sane su interior. Ahí comenzaron a orar y Dios comenzó a trabajar en la vida de Alex Campos. Ese sería el primer momento donde él comenzaría a ver un cambio fuerte espiritualmente en su vida, ya que aunque él iba a la iglesia antes, no tenía esa relación con Dios como comenzaría a pasar desde ese día en adelante. Ahí él comenzó a perdonar. Él sintió en su corazón que debía perdonar. Comenzó a perdonar a su padre. Comenzó a perdonar a esa persona que lo había abusado sexualmente. Comenzó Dios a sanar completamente su interior para prepararlo para lo que venía en su vida. Tiempo después, ya siendo miembro activo de la iglesia, en una de las actividades, el pastor se acerca a los jovencitos y le comunica que quería que los jóvenes tuvieran una participación para el 8º aniversario de la iglesia. A lo que Alex Campos, de manera osada, se ofrece para cantar él, su hermano y una amiga. La primera vez que Alex Campos se vería directamente expuesto a lo que es la música y la adoración de la iglesia fue en el aniversario de la iglesia. Duraron una semana ensayando. Ellos todavía no eran músicos, aunque Alex Campos sabía tocar la flauta dulce que había aprendido a tocarla en la escuela. Llega el día esperado, el día de la actividad, y llega el momento en el que le toca participar a los muchachos. Se ponen ahí delante, cuenta Alex Campos que estaba todo nervioso con su flauta dulce en la mano y comienzan la canción. La canción que comenzaron a cantar fue: oye, amigo mío, hoy vengo hasta aquí para compartir. Cuenta él que cuando ellos terminaron de cantar esa canción, toda la iglesia estaba impactada, quebrantada por Dios, no por la espectacularidad de la canción, ya que ellos cantaron prácticamente a capela, simplemente Alex Campos hacía como un intro con la flauta, sino porque Dios, desde ese momento, a pesar de que Alex Campos era todavía un adolescente, desde ese momento Dios había comenzado a usar a Alex Campos. Ahí comenzaron a subir los músicos, comenzó a subir el pastor y continuó la adoración con la misma canción. La gente de la iglesia comenzó a llorar, muchas personas comenzaron a quebrantarse. Una semana después del aniversario, el director de alabanza se le acercó y le pidió que quería que formaran parte del grupo de adoración.
Ahí se integran al grupo de oración Alex Campos, su amiga y su hermano. Años después, estando en el ministerio de oración, ya Alex Campos, ya con un rol más principal en el ministerio de oración, comienza a recibir ciertas palabras de parte de Dios a través de ciertas personas con respecto a su ministerio. Personas que veían en él un don y le instaban a que llevara ese don un poco más allá, que ellos entendían que Dios había puesto algo especial en él. Con estas palabras que Alex Campos recibía de estas personas, decidió probar y junto con el ministerio de oración desarrollan una serie de conciertos que en ese momento le llamaron. Durante el transcurso de estos conciertos, Alex Campos cantaba canciones de su composición y muchas vidas fueron impactadas durante esos conciertos. En uno de esos conciertos, al él ver el mover de Dios en medio de esos conciertos, él oró a Dios pidiéndole lo siguiente. Él dijo: Señor, si en verdad tú quieres que yo me dedique a este ministerio, yo quiero que tú me lo confirmes en estos conciertos. La esposa del pastor no le gustaba mucho Alex Campos. No le gustaba mucho la forma de adorar de Alex Campos, porque Alex Campos era un poco rockero, un poco estridente, y a ella ese tipo de música no le gustaba. Le gustaba más una música más conservadora, más calmada. Por lo que Alex Campos le dijo: Señor, yo quiero que tú me envíes a la esposa del pastor, a que sea ella quien me declare la palabra de que tú quieres que yo me dedique al ministerio. Alex Campos hizo esto como una forma de ponérsela difícil, se pudiera decir así, al Señor, ya que como a esta persona no le gustaba su estilo, si esta persona daba esa palabra a Alex Campos, era definitivamente porque Dios había puesto en su corazón el dar esa palabra. Cuando concluyó el concierto número 4, que todo el mundo se está despidiendo, saludándose, se acerca la esposa del pastor a él llorando y comienza a darle justamente las mismas palabras que Alex Campos le había pedido al Señor. Alex Campos le había pedido al Señor que la esposa del pastor le dijera que él iba a ser punta de lanza. Utilizó esa palabra porque tiempo atrás a él le habían dado esa palabra, que él iba a ser punta de lanza en ese culto de sanidad en el que él participó. Él quería utilizar esa misma palabra de que él iba a ser punta de lanza como la palabra que le confirme que era Dios quien quería que él fuera a dedicarse al ministerio. Y cuando la esposa del pastor se le acerca y le dice justamente esa misma palabra: tú vas a ser punta de lanza, tú vas a impactar como nadie la generación de jóvenes colombianos, él entendió automáticamente que Dios era quien estaba poniendo esa palabra en el corazón de esa persona. Exactamente un año después, él decide poner en marcha todo esto y comienza la grabación de su disco. Este disco lo llamó Tiempo de la Cruz, al igual como habían llamado el concierto. Fue en el 1999 que graba su primer disco. Esta grabación se hizo en vivo en la iglesia, con la invitación de todos los hermanos. En ese tiempo, en una de las actividades, en uno de los conciertos que él estaba participando, él se reencuentra con una persona muy especial en su vida, que tenía muchos años sin ver, y fue con su padre. Su padre reapareció en uno de esos eventos. Siendo cristiano, se había arrepentido como mujer de esa actividad. Ahí se encontraron cara a cara, se reconciliaron, se pidieron perdón y restauraron su relación como familia. Luego de que Alex Campos graba el disco, que comienza entonces el proceso de distribución, comienza a tocar puertas, comienza a ir a agencias, comienza a recibir el rechazo de todas estas agencias. Ninguna quería trabajar con su disco. Solamente una aceptó trabajar con su disco. Le estaba pidiendo una cantidad de dinero súper alta por la distribución de su disco. Alex Campos en ese momento no sabe qué hacer y dice él que le ora a Dios y le dice: Señor, ¿qué hago? Porque no sé de este negocio, no sé de matemática, no sé cómo funciona este mundo y no sé si esto conviene o no lo que él está diciendo. Y dice él que salieron palabras de él, pero que era como si no fuera él, que le dijo a la persona que él no iba a aceptar esa cantidad, a dar esa cantidad de dinero y que le devolviera su disco. El dueño de esta disquera le dijo las siguientes palabras: ese disco no va a llegar a ningún lado si nosotros no lo vendemos. Nadie te va a comprar ese disco, nadie lo va a querer vender. En ese momento Alex Campos
lleno de pasión y lleno de Dios, le dijo una palabra que también fue importante para marcar la vida de Alex Campos. Este disco va a impactar muchas vidas porque Dios lo va a llevar a muchos lugares. Esa forma de Alex Campos de depositar la confianza en Dios a pesar de que había sido rechazado fue muy importante en su vida. Luego de eso sale de ahí, comienza a conversar con unos amigos y deciden formar su propio sello disquero, que llamaron en ese momento Envy Records. Esto lo hicieron en la habitación del bajista de Alex Campos. Así lanzó su primer disco, que llamó Tiempos de la Cruz, y él mismo lo distribuyó con su empresa Envy Records. Dios permitió que Alex Campos distribuyera su disco. En ese disco hubo una canción que tal vez es la más famosa del disco, que fue Me robaste el corazón, oh, me robaste el corazón. Ese fue el primer éxito de Alex Campos y de ahí en adelante el resto fue historia. Vamos a hablar de 3 lecciones importantísimas que sacamos de la vida de Alex Campos. Lección número 1. Sana tu corazón. Como ustedes vieron en la historia, Alex Campos tuvo un momento de encuentro con Dios en el que él sanó su corazón, en el que él perdonó. Es necesario que nosotros perdonemos. Alex Campos pasó por algo tan difícil. Perdió a su papá que lo abandonó. Su mamá estuvo a punto de suicidarse. Fue abusado en varias ocasiones por alguien que se supone que era un representante de Cristo. Esto generó en él mucho resentimiento hacia su padre, hacia Dios, hacia esa persona. Pero él tuvo la oportunidad en ese momento de sanar su interior. Y esa sanidad interior fue que lo preparó para el paso que iba a dar hacia el lugar donde Dios lo iba a llevar. Por eso la primera lección es sana tu corazón. La segunda lección que sacamos de la vida de Alex Campos es sé osado, lánzate. Alex Campos, ¿recuerdan aquel momento en el aniversario de la iglesia? Cuando el pastor pidió a alguien para participar, él levantó la mano, él se ofreció, él se lanzó. Y ahí comenzó su historia como ministro de adoración. Muchas veces nosotros estamos ahí esperando. Nosotros más o menos tenemos una idea de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero estamos ahí esperando como que se alineen los planetas, que Dios baje del cielo, que se den una serie de situaciones para nosotros arrancar con lo que Dios ha querido que nosotros hagamos. Entonces hoy aprendemos de esta historia que hay que ser osado, hay que ser lanzado, hay que ser como Pedro. Ese es uno de mis personajes favoritos de la Biblia, porque Pedro era así, Pedro era lanzado. Pedro no esperaba, Pedro caminó sobre el agua justamente por eso. Esa es la segunda lección que aprendemos de la historia de Alex Campos. Lánzate, sé osado, arriésgate, levanta la mano, da un paso al frente. La tercera lección que aprendemos de la vida de Alex Campos es no mires atrás. Cuando Alex Campos recibe la palabra de Dios, que es confirmado de que Dios quería que él estuviera en el ministerio, él graba su disco y comienza a tocar puertas. Todas las puertas se le cerraron. Y la única que se le abrió luego se cierra. Se cierra diciéndole que él no iba a triunfar, que ese disco no se iba a vender, que eso no iba a llegar a ningún lado. Eso eran palabras suficientes como para que tú te desanimes, como para que tú mires atrás y pienses en volver. Pero Alex Campos no, Alex Campos le respondió con autoridad a esa persona, diciéndole que Dios era quien iba a llevar ese disco lejos, que no era su distribuidora ni ninguna otra, que era Dios. Entonces, tenemos que aprender de esa historia de Alex Campos, a no mirar atrás. Si Dios te dijo, ve por ahí, aunque todo se ponga oscuro, aunque todo se ponga difícil, aunque parezca como que no es por ahí, si ya Dios te confirmó que es por ahí, sigue por ahí, no mires atrás. Bueno, hasta aquí el video, espero que le haya gustado, espero que le haya sido de edificación, que lo compartan para que más personas lo vean y sean edificadas, que le des me gusta, que dejes tu comentario, si quieres que traigamos así inicio de algún artista o cualquier personalidad, déjamelo ahí en los comentarios, que en un próximo video lo vamos a hacer. También recuerda suscribirte a tu canal Analizando con Israel Molina. Nos vemos la próxima.